Este coloquio se ha planteado en torno a la siguiente temática: experiencias de intervención desde el trabajo social en educación en situaciones de emergencia. Lo vamos a plantear como una secuencia de relatos de la experiencia en la que han participado David, María Jesús y Emiliano en este papel de ejercer el trabajo social desde el ámbito educativo en situaciones de emergencia social. Empezarán primero María Jesús y David Muñoz, que tendrán 10 minutos para hacer su relato en conjunto, y luego continuará y concluirá Emiliano haciendo sus 10 minutos de relato. ¿De acuerdo? Cuando queráis. Sí, perdón, antes de empezar, sí, también se va a quedar en esta mesa Andrea, por si al final de esta exposición alguien más tiene alguna pregunta, pues que la pueda responder, ¿vale? Hola otra vez. Bueno, yo voy a hacer una breve reseña de lo que significó de alguna forma el SEL para la situación de crisis pandémica y también para la situación de la coyuntura que se dio con el volcán en La Palma. Por un lado, decir que, bueno, realmente el origen del SEL de Canarias, como les expliqué anteriormente, viene de la situación de la crisis pandémica. Concretamente, cuando en febrero, en el curso 2021, ya después, el curso posterior a la situación de pandemia, cuando ya se decretó el estado de alarma, pues se detectó la necesidad de poder dar respuesta al alumnado ante todas aquellas situaciones que habían quedado, digamos, que en el aire o en el limbo, a colación de la situación de la pandemia. Ahora parece que, como han pasado los años, tal vez la memoria no la vamos perdiendo y no recordamos efectivamente lo que había ocurrido en ese momento, pero realmente, si lo recuerdan, se dieron muchas situaciones, muchas coyunturas en las que había gente que tenía todavía una situación vulnerable o que eran diagnosticadas de COVID y no podían ir a clase, y entonces todo eso, en ese momento en el que no estaba articulada una fórmula de atención educativa, supuso realmente pues un estrés adicional para las familias y también, evidentemente, para el sistema educativo, que no tenía previsto pues ninguna fórmula, ningún mecanismo para ello. Por esa razón, pues al final se consideró conveniente estructurarlo como servicio y, lo que conté esta mañana, pues constituirlo como un centro educativo que cubriese esas necesidades ante eventualidades determinadas que se diesen en un futuro. Pero realmente en ese caso lo que se hizo fue responder ante la situación de crisis, sobre todo organizar y estructurar pues cómo se iba a adecuar la atención de ese alumnado, porque en aquel momento no existía nada. Entonces recordarán muchas de las que están presentes, incluso si son padres o madres, que de la noche a la mañana pues se tuvo que empezar clases en línea, nadie sabía cómo, ni de qué manera, ni qué fórmula. Los que éramos profes teníamos que reclamar para que el alumnado viniera porque no venía. Entonces era un contexto como eso, de mucha dispersión, en el que tuvimos que organizar, estructurar y demás. Por lo tanto, en ese sentido, al final, darle forma a través de un recurso articulado dentro del sistema educativo permitió que se pudiese también dar respuesta de una forma mucho más efectiva. Y por otro lado, con respecto a la situación del volcán, pues decir que se hizo una labor de apoyo y de asesoramiento al profesorado, que ante esta situación, pues una situación totalmente extraordinaria, que generó también pues una situación de mucho estrés y de mucha fragilidad en la población, y particularmente también en los centros educativos, especialmente en aquellos que desaparecieron por completo y quedaron sepultados bajo la lava. En ese caso, el profesorado del SEL sirvió de soporte para poder generar la estructura, digamos, virtual, para darle cobertura a ese alumnado que se había quedado en la nada y ese profesorado que no tenía pues los medios físicos para poder atender al alumnado. Y entonces, digamos que en una especie de plan de choque, pudimos articular pues fórmulas para que se crearan las plataformas, tuviesen los materiales didácticos en el momento, se pudiese arbitrar las medidas para poder evaluar al alumnado y darle continuidad pues a todas las enseñanzas y a todos los niveles que estaban, y hacer lo menos traumático posible también lo que en aquel momento pues aquellas personas estaban viviendo. Así que de esa forma también pudimos contribuir a dar una respuesta en el ámbito educativo a la situación de la crisis vulcanológica. Bueno,
Nosotros, yo casi no encontré documentación porque nos hackearon el ayuntamiento y yo todo lo del COVID lo perdí directamente. Pero tenía por ahí un pequeño informe que había hecho para el Pleno y entonces de ahí puedo entresacar algunas ideas. Nosotros, claro, convulsionamos como todo el mundo cuando llegó el COVID y no sabíamos cómo afrontar ni cómo organizarnos. En principio, pues nos mandaron para casa, al Departamento de Educación, nos mandaron para casa el 16 de marzo, no, a mis compañeros de servicios sociales no, quedaron allí. Y bueno, no había una administración que estuviera preparada en cierta medida para abordar esto. Entonces, tardamos un tiempo en que nos dieran la infraestructura necesaria para poder trabajar, meternos en los archivos, teléfono para poder contactar, etcétera, etcétera. Nos organizamos por prioridades y también por órdenes políticas, porque ahí también estás debajo del staff político que dice lo que tienes en un momento dado que hacer o no. Nosotros nos dirigimos a ayudar a la gente con las becas de comedor, que era la primera medida que tomó la Consejería de Educación en el confinamiento, que fue a la gente que tenía los 19 y 20 puntos pagarles con una tarjeta, que me parece que era, ya no me acuerdo. No, con un QR. Era con un QR, con un código, bueno, con un lío ahí que tenían de la leche. Entonces, nuestro alcalde lo que quiso en aquel momento fue que a todos los que tenían debajo de esos 18 que habían solicitado ayudas, nos habían solicitado ayudas a nosotros, también se lo diéramos, con lo cual nos metimos ahí en casi 90 ayudas, que fue un trabajo coordinado de la gente que había allí para valorar la situación, que tampoco había que valorar mucho, quiero decir, es que tampoco había que valorar mucho. Lo que hicimos fue, actuábamos de modo coordinado, delimitando funciones comunes y estábamos en el equipo, tanto los funcionarios y personal laboral que estaban en educación como las empresas que prestaban servicios en educación, porque lo que sí que traté fue, a través de los contratos, la continuidad de los contratos por emergencia, no rescindir contratos. Incluso aquella gente que estaba haciendo clases de yoga en no sé dónde, también los seguimos teniendo para que las hicieran a través de vía internet o virtual, ¿no? Nos reuníamos todas las mañanas de 11 a 1, trabajábamos de 9 a 11 a nuestra historia, luego fue de 7:30 a 11, y ahí nos coordinábamos y trabajábamos con todas las perspectivas profesionales. Estábamos una psicóloga, una trabajadora social responsable de asentismo, una técnico sociocultural, una técnico de integración social, una trabajadora social de la unidad de prevención de conductas adictivas, un mediador intercultural, una trabajadora social que era yo, un enfermero escolar y una auxiliar administrativa y puntualmente la gente de la EPA y del Centro de Formación de Personas Adultas. Bueno, pues las gestiones fueron estudiar colegiadamente todos esos casos, crear teníamos una página de Facebook donde el enfermero escolar todos los días hablaba para tranquilizar, para dar medidas de desinfección, de pues, las cosas que se necesitaban en ese momento. Buscamos esas alternativas a través de Internet. La psicóloga también daba pautas, apoyo, en lo que se refiere a situaciones que se pudieran dar en las familias en esos momentos que también tuvieron que encontrarse y que generó problemas bastante importantes. Intervinimos hicimos una lista de distribución de YouTube para todos esos vídeos de escuelas de padres, talleres de no formales, etcétera, todo lo que pudiera distender un poco la vida familiar, ¿no? Intervinimos en la brecha digital del alumnado con el tema de las tablets, los casos de dificultades de acceso a TIS que no tenían cobertura comprando las tarjetitas para que tuvieran gigas de esos, ¿no? O megas, no sé cómo se llaman, lo que se llamen. Hacíamos seguimiento psicosocial telefónico del programa PASE, que era aquel programa que trabajaba en los coles con los niños que tenían ese riesgo de llegar a tener conductas asentistas. Se siguió trabajando con ellos a través del teléfono. Se trabajó también con aquella gente que estaba dentro del programa de asentismo, dentro del programa de adicciones, porque ahí se generaron conflictos muy importantes en las casas. Y la intervención psicológica, lo que os dije, con los niños de necesidades educativas especiales, fundamentalmente Silvia, mi compañera en aquel momento de
la psicóloga. Y también desde el Servicio de Mediación Intercultural con aquellas personas extranjeras que tenían muchas dificultades para acceder a todos los recursos y que se sentían muy desorientadas, incluso por el tema lingüístico. Y bueno, poco más. Hicimos los protocolos de escolarización, el plan de contingencia. Bueno, esto nos sirvió, porque a ti te sirvió para tener una escuela de estas, pero a mí me sirvió para tener un TAG en educación, que eso fue como un técnico de administración general, o sea, eso fue un logro, ¿no? Porque no teníamos uno compartido con 200, ¿no? Y ese problema tan grande que se generó con el tema de las escuelas, de la prevención, de la higiene, de todo aquello, pues nos llevó a eso. Y bueno, contratamos también a una empresa de seguridad y empezamos un programa de refuerzo socioeducativo. Formamos luego, cuando empezamos, en nuevas tecnologías, porque nos dimos cuenta de lo que faltaba, que muchísimos padres tenían unas carencias importantísimas y ante otra contingencia como esa, a ver si los podemos formar un poquito más y ya está. Más o menos es todo eso. Compramos EPAs también, filtros EPAs y todo esto. Eso es más o menos lo que hicimos. ¿Vale? Sí. No, pero bueno, a lo largo del tiempo, ¿qué dices? A lo largo del tiempo. Gracias, María Jesús. Ahora, Emiliano. Lo mío va a ser muy breve. A mí me han pedido que os comente qué es lo que estamos haciendo en estos momentos, situación de emergencia con el tema de la DANA. Bueno, lo primero que hay que decir es que no, dentro de la legislación que regula las situaciones de emergencia, no hay nada previsto en relación al tema escolar, ¿vale? Eso es lo primero. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros somos centro de escolarización. Entonces, sobre el día 6, no me quiero equivocar, pero creo que fue sobre el día 5, no recuerdo, se nos manda desde inspección una instrucción para regular la escolarización de las familias que pudiesen venir afectados por la DANA, ¿vale? Tuvimos una reunión con inspección, con los municipios que lleva concretamente nuestro inspector, para que todos hiciésemos lo mismo. Más allá de lo que eran las instrucciones, él quería tener una reunión y bueno, las instrucciones fueron las siguientes. Como centros receptores de escolarización, lo que teníamos que ver era ofrecerle a las familias, en primera instancia, las plazas que quedaban vacantes, pero claro, imaginaros que a mí me ofrecen una plaza en un centro que está muy lejos y yo me voy a vivir a casa de mi hermana que lleva los niños al colegio de al lado. Entonces lo que nos dijo fue, bueno, valorar vosotros la situación, si yo tengo que aumentar la ratio, la voy a aumentar, pero que esto no se convierta en yo quiero ir aquí porque quiero ir aquí, no, que se motive. Entonces lo que se nos ha pedido es que informemos y que valoremos realmente si hay que aumentar la ratio, pues que se justifique por qué. Entonces esa es un poco la intervención que a nosotros se nos está solicitando en estos momentos. Tenemos muy pocas familias que han venido, la mayoría, tristemente, y yo sigo sin saber por qué, están allí, están en lo que ha ocurrido. Y además también muchas veces lo que nos llega es, esto hay que normalizarlo enseguida, es que los chiquitos tienen que estar en las escuelas, es que, no sé, yo nunca jamás he visto que se prescriba ante un trauma que se normalice la situación. O sea, están ahí y lo menos importante en estos momentos que estos chicos estén en el colegio. Quizás lo que estoy diciendo es muy polémico, pero realmente es que es así. Ellos tienen que estar ahí ahora. Bueno, tienen que estar, no deberían de estar, no debería de estar nadie ahí en estos momentos, pero bueno, ya que están, tienen que estar viviendo lo que están viviendo. Ahora ya han pasado 20 días y ya se tiene que empezar, efectivamente, con la normalización. Pero eso de que al tercer día lo más importante era que los chiquitos estuviesen en la escuela, yo de ninguna de las maneras lo comparto. Hay un dolor, hay unas emociones que los chavales tienen que vivir
con su familia y tienen que ser aceptadas en su familia y se tienen que, si ven a alguien llorar de su familia, pues ahí es donde tienen que estar, no en un centro escolar enseñándose matemáticas. O sea, no, esa disociación no la comparto para nada. Pero bueno, lo que a mí se me pide es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues lo que nosotros tenemos que hacer es valorar las familias que vienen, intentar darles el centro escolar que soliciten, valorando pues la cercanía al domicilio y si comparten con otros miembros de esa familia centro escolar, pues intentar acompañarlos en ese sentido. Nosotros vamos un poco más allá y hacemos también como un punto de acogida. Bueno, pues les preguntamos qué necesidades son las que tienen en estos momentos, como no se van a empadronar, bueno, les decimos quién es la trabajadora social del centro de salud, les podemos pedir cita si ellos lo consideran, si necesitan alguna valoración. Bueno, pues una acogida realmente, pero son muy pocos los que han venido. Muy bien, muchas gracias a los tres. Abrimos ahora un turno de preguntas, comentarios. Sí, vamos a empezar por las preguntas online, que solo hay una. Es para Andrea. Sí, bueno, nos dice, es de Carmen Castro de Sevilla, que nos dice, bueno, que sabiendo que Brujuleando es un proyecto privado, pero le gustaría saber cómo te financias, cómo os financias. Bueno, pues un poco siguiendo la perspectiva social, aunque es privado, sí que, pues, igual que María Jesús desde su campo, pues desde el mío intentamos que se subvencione, pues mediante, por ejemplo, subvenciones europeas que llegan a través del AMPA y el AMPA subvenciona los proyectos. O, pues, por ejemplo, hablaban antes uno de los programas PROA Más, pues a través de ahí, por ejemplo, en apoyo escolar. Y bueno, intentamos subvenciones también que hay municipales, apoyo al AMPA, federación de AMPAs, un poco desde ahí. Para que, bueno, es una perspectiva privada, pero desde la mirada social siempre. Gracias. Pasamos a las preguntas del público. También es para, bueno, soy Susana, estudiante de Trabajo Social. También es para ti la pregunta sobre el proyecto y relaciona también a la pregunta que acabas de contestar. Entiendo que la subvención y demás es, bueno, pues el tema del AMPA. Siendo un proyecto privado, ¿cómo se inician las relaciones a nivel escolar o con el trabajo? Me daba mucha curiosidad, porque es una iniciativa privada. Entonces, ¿cómo se empieza el trabajo? Pues cuento un poco, pues emprendimiento puro. Realmente en mi lugar sí que es como madre detecto esa necesidad, con lo cual lo primero es acercarme al colegio y explicarlo, reunión con AMPA. Y en ese momento, dentro de las actividades escolares, actividades extraescolares, no había ninguna actividad extraescolar trabajando las emociones y propongo pues, un diseño con una planificación de qué trabajar ahí. Sí que es verdad que en el primer año trabajé solo en ese colegio, el siguiente año pues ya empezamos en 2 coles a trabajar, lo mismo pues a través del AMPA, experiencia, el boca a boca, los resultados, porque bueno, al final son tangibles. Y pues ahora mismo estamos trabajando en 4 centros educativos de infantil y primaria y un instituto. O sea que bueno, pues por ahí poco a poco, para mí demasiado rápido, también voy a decirlo. Y bueno, vuelvo a decirlo, que sé que voy a insistir mucho, pero que realmente como la educación extraescolar sí que casi siempre es privada, no hay fondos públicos, por lo menos a nivel gallego, lo que yo conozco. Pues por eso va por ahí. Pero bueno, sí que intentamos, porque al final es una actividad extraescolar que financian muchas veces las familias. Entonces sí que me he encontrado casos, que también quería comentarlo. Claro, muchas veces el alumnado que llega a esta actividad ya vienen con esa mirada, ¿no?, social, viene trabajado. Entonces, claro, sí se pierde la parte de una universalidad, que por eso estamos aquí. O sea, eso sí que habría que reclamarlo, porque al final a la actividad extraescolar van las familias que quieren que vaya. Entonces sí que, por ejemplo, ofrecemos becas para algún alumno que no pueda, pues buscamos la posibilidad o incluso pues ofrecemos la actividad gratuita cuando valoramos que, pues por ejemplo, estoy pensando en un caso que tuvimos el segundo año, sospecha de acoso, estamos en clase, siempre hablan de la misma persona, cosas que están pasando y bueno, nos reunimos con la familia y le ofrecimos venir pues el resto del trimestre a la actividad gratuitamente, porque si no, no tiene sentido la intervención. Entonces, bueno, no sé si respondo, pero gracias.
buenas. Gracias por los testimonios. Yo quería comentar una situación. Sé que no ha sido posible tener ahí testimonios de compañeras trabajadoras sociales o educadoras de las UEO ahora que están en Valencia, ¿no? Que están en el terreno atendiendo familias, etc. Sé que se ha hecho un intento y no ha sido posible. Yo quería comentar una cosa porque es llamativa, ¿no? Aquí en la comunidad, y con respecto al proceder de la Consellería de Educación, después del fin de semana fatídico, el lunes día 4, ¿no? Ahí había compañeras trabajadoras sociales y educadoras que habían estado que atienden a la zona afectada, perdón por la voz, que habían estado ese fin de semana, además, pues como voluntarias ahí pringando, ¿no? Como muchísima gente, ¿no? Y que, pues plantearon a la Consellería como una hoja, algún documento con una ruta de actuación, ¿no? En esta situación de emergencia. Ahí había compañeras que además tenían algún tipo de formación en esta cuestión de atención a emergencias y que además atendieron pues, cuando la situación de COVID y también cuando la acogida de las personas que venían de Ucrania, etc. Entonces, habían hecho formación sobre este tema, tenían alguna propuesta y, pues la Consellería de Educación no consideró pertinente. En fin, sencillamente no se les pidió parecer. Y pues ese primer lunes, cuando ya os digo, después de este fin de semana trágico, digamos, cuando ya se habló de un plan de actuación, donde se iban a crear unos equipos que iban a ir a las zonas afectadas para valorar la situación y qué actuaciones, qué profesionales, etcétera, en estos equipos. En un primer momento solo se planteó que hubiera psicólogos y psicólogas del Colegio de Psicólogos, también de las UEO, orientadores de estos especializados en conducta y convivencia y inspectores o inspectoras. En un primer momento no se pensó desde la Consellería que profesionales del ámbito socioeducativo, del trabajo social o de la educación social tuvieran nada que aportar a esa valoración primera, desde luego social, sobre todo, ¿no? Además de toda la cuestión emocional y tantas cosas que se ha trabajado y que habrá que trabajar durante tiempo. Únicamente quería apuntar esta cuestión que creo que es bastante significativa. Gracias. Hola, quería aportar algo sobre lo que ha dicho Emiliano, que también estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Vivimos en un territorio que desgraciadamente vamos a tener más situaciones como esta. Espero que no sea tan dramática, tan drástica como la que hemos vivido, pero situaciones tan extremas con el cambio climático, etcétera, pues seguramente que lo vamos a vivir. Como estamos en una sociedad que no tenemos esa cultura de trabajar el trauma ni el duelo y demás, pues es complicado, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Pero sí me consta que en ese territorio, en lo que es la Horta Sur, sí tienen desarrollado pues todo lo que es en el ámbito de la participación infantil y adolescente, consejos en el ámbito también educativo de participación infantil y adolescente, cosa que tampoco tenemos esa cultura de participación, pero en esa zona, precisamente en esa zona cero, sí que hay desarrollado bastante todo lo que son órganos de participación en el ámbito educativo y social de niños, niñas y adolescentes. Y me consta que sí que se empezó en la medida que pudieron, desde los ayuntamientos, compañeras y compañeros trabajadores sociales empezaron a crear esos espacios de participación para trabajar precisamente lo que tú decías, ¿no? Cómo estaban viviendo ese trauma esos niños y niñas y crear por lo menos algo que pudiesen servir como desahogo y eso sí que se ha ido desarrollando desde ahí. Hay una red importantísima en cuanto a órganos de participación infantil. Quería simplemente aportar eso. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por si llega el trabajo social a la educación concertada. ¿Quién contesta? Yo puedo decir que yo atiendo exactamente igual a la pública que a la concertada, pero ASPE solamente tiene un colegio concertado
y se atiende exactamente igual, tanto por la parte comunitaria como por la parte de atención individual. Yo no atiendo prácticamente a la concertada, pero no por nada, sino porque no tiene ninguna demanda. En el tema comunitario sí, pero nunca hay problemas en la concertada. Y cuando hay problemas en la concertada son porque no tienen solución en la concertada y vemos a ver si la tienen en la pública. ¿Vale? Un clásico. Pero sí, eso es un clásico que se repite, pero tampoco participan demasiado, son invitados a todos siempre igual, ¿no? Pero no, desafortunadamente. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con que la concertada no tiene problemas. Bueno, es que no sé si estoy totalmente de acuerdo con que la concertada no tiene problemas. Si estamos hablando de problemas socioeconómicos, igual decimos que vale. Pero problemas conductuales, de relación, de igualdad, de convivencia, supongo que igual que en otros, otra cosa es que pues no salgan, porque no interese que salgan, porque estas cuestiones cuando salen y cuando las ponemos en abierto, pues generan mala prensa. Y entonces un colegio que vive de este tipo de cuestiones, pues hace que, ¿verdad?, dentro del marco comunitario donde están, pues en los municipios se conozca, ¿no? Pues al colegio tal, igual mejor no lo mandamos porque tenemos allí. Entonces, bueno, comparto contigo. Ese matiz yo lo tengo claro. Si yo estoy trabajadora de lo público, tengo una ratio, entonces yo priorizo lo público y la concertada te puede llegar porque está sostenida con fondos públicos, pero no llegas a ese centro, es imposible ya llegar y priorizas en atender la pública. Esa es una realidad también. A las unidades especializadas de orientación nos llegan demandas de la concertada, sostenidos con fondos públicos, centros concertados, pero tiene que ser, nosotros funcionamos, vais a comentar esta tarde, por activación, la activación la pide el centro, es el centro el que tiene que pedir el recurso de trabajo social. Sí. Una y ya. Esta es la última. La última, sí. Bueno, aparte de agradeceros de nuevo vuestras exposiciones, yo quería explicaros o compartir con vosotros una experiencia que se inició en el 2017 en Barcelona, en el Consorcio de Educación de Barcelona, a raíz de experiencia de emergencias psicosociales, de crear los equipos de emergencias psicosociales a raíz del atentado de las Ramblas. A raíz de este atentado, el Consorcio de Educación de Barcelona puso a disposición una persona de un equipo psicopedagógico para poder formar a las personas de los equipos psicopedagógicos. En este momento hay 2 personas como mínimo de cada equipo que están formadas y que dan soporte al resto del equipo y al resto de los centros, tanto concertados como públicos, en cualquier tipo de emergencia psicosocial. También se ha procurado este referente de que todo el equipo, es decir, los 10 servicios educativos que estamos en Barcelona, estemos formados en este tipo de actuación, ¿no? Y también otra de las cosas que nos han dado, no sé si es bueno o malo, pero bueno, es un teléfono corporativo que está siempre activado. Es decir, yo ahora me acabo de recibir un mensaje de una directora. Así que hemos tenido que consolidar bastante todo lo que es el circuito. Es decir, donde la dirección de cada centro, sea público o concertado, sabe que tiene una referente trabajadora social y un psicopedagogo que su centro y todos los centros que puede conectar con nosotros en cualquier momento que detecta una emergencia psicosocial, sea familiar, porque ha habido la muerte de un papá o de una mamá, o sea de un acontecimiento comunitario, o como lo de las Ramblas, que yo estaba en la zona 0 y me tocó hacer pues una serie de intervenciones, y sobre todo también para orientar al centro educativo de cómo abordar esa situación con los niños o niñas que vendrán al día siguiente a clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues tenemos toda una metodología de trabajo para poder orientar y asesorar al profesorado que está ahí y que tiene que hacer frente cada día con esta realidad normalmente muy dolorosa, ¿no? Y bueno, se trabaja también desde el ámbito emocional, tenemos una formación bastante completa y tenemos el soporte siempre de 2 personas que tienen una formación continuada de 2 horas mensuales como mínimo,
y donde hacen también supervisión o intervisión de las situaciones que estamos tratando, ¿no? Es decir, yo creo que en Cataluña es el único equipo, bueno, los únicos equipos que estamos así, todo y que el departamento parece ser que se está planteando poder tener esta estructura y este tipo de abordaje también en otros equipos psicopedagógicos que estamos por todo el territorio, ¿no? Y bueno, quería compartir esta pequeña experiencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Concluimos con esto el coloquio y dar las gracias a los participantes por las intervenciones. Sí.